Tardes. Hola, ¿qué tal, Felipe? Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Adriana. Pues fíjate que ayer me llamó la atención y por eso te invitaba para el día de hoy. Te agradezco antes que nada que hayas aceptado y que te hayas tomado tantito de tu tiempo porque sé que andas muy ocupada, principalmente a raíz de esta supuesta denuncia que hace la señora San Juana Martínez en contra de ustedes, pero que además se le va encima a todo el gobierno. Yo pensé, y la verdad que me alegré por ustedes, y lo sabes porque te mandé un mensaje, de que la pesadilla, sí, que esta persecución había llegado a su fin, pero todo indica que no, Adriana. Sí, desafortunadamente vemos que los ataques y esta estrategia o campaña de difamación por parte de la directora permanece, ¿no? No entendemos cuál es este afán. Sabemos, pues, evidentemente que no, pues, no ella estuvo fuera de todo el proceso, ¿no? Y no parece que no está contenta con esta situación y de ahí viene todo este ataque a partir de que los trabajadores reciben sus indemnizaciones y levantamos el conflicto de huelga. Como tú bien dices, al final el concluir con el conflicto laboral más largo de este sexenio tendría que ser algo que se tendría que estar destacando. Y déjame decirte, en ese sentido, quiero destacar varias cosas, ¿no? Adelante. Primero, que efectivamente la directora se va contra todo el gobierno, particularmente contra la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, porque ellos fueron los que encabezaron este proceso de diálogo y de negociación con el sindicato, porque la dirección quedó completamente fuera de este proceso, pero lo único que hicieron los secretarios fue acatar la instrucción del presidente de atender las demandas de los trabajadores, de atender las demandas del conflicto de huelga y finalmente llegar a un proceso de indemnización conforme a la ley, conforme al contrato colectivo del trabajo, después de casi 4 años de huelga. Eh, que vale decir que en estos casi 4 años que llevamos en huelga, quien nunca acató la instrucción del presidente fue la directora y su equipo. Entonces ahora sí nos sorprende en demasía que se vaya en contra los funcionarios públicos, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención cómo es que una funcionaria pues de menor nivel, ¿no? Porque estamos hablando de una hoy exdirectora de un organismo público descentralizado, ataque de esta manera a secretarios de Estado, y estamos hablando de la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que pues es la segunda a bordo de este país, ¿no? Después del presidente es el cargo más alto que tiene esta administración federal y no por las razones que la directora ha dicho, que porque estábamos coludidos y que el papá de la secretaria es nuestro abogado. Eso es completamente falso, siempre lo hemos aclarado, siempre lo hemos dicho, pero maneja este discurso, pero además lo que nos parece más grave en este momento, que en esta intención de seguir desacreditando no solo al sindicato, sino a todos los funcionarios que han estado involucrados en este proceso, pues es que sale a publicar información falsa con listas exponiendo los nombres de cada uno de mis compañeros con cantidades supuestamente de liquidaciones que además son incorrectas, son falsas. Esto me parece muy delicado porque pues al final la gente que ve esta información pública dice, pues seguramente recibieron estas cantidades y es verdad. No, no es verdad y nos pone en un riesgo. Por eso hemos salido a insistir en los últimos 2 días que cualquier situación que pase a cualquiera de mis compañeros, obviamente a mi persona y a nuestras familias, hacemos responsable a la directora por estar publicando nuestros datos personales en redes sociales, de nuevo con cantidades que supuestamente habríamos recibido y que son falsas. Salen a difamar, es una campaña y bueno, yo la verdad es que ya hasta
digo, más allá de esta cuestión, yo digo, bueno, si todo lo que dice fuera verdad, entonces, digo, la verdad es que lo único que estaríamos haciendo y lo que único que hicimos fue defender nuestros derechos laborales y fue lo que se reconoció, ¿no? En este caso. Pero bueno, insistir en esta parte a mí me parece sorprendente que una funcionaria que además demostró esta falta de sensibilidad y falta de maniobra para resolver un conflicto laboral. Hay que decir que la huelga en Notimex fue la huelga más larga de este sexenio y ha sido la huelga más larga dentro de un medio público en nuestro país y a nivel internacional. Pues que en lugar de decir, bueno, ya se cumplió con la instrucción del presidente de extinguir la empresa, de que ya se acabó el conflicto laboral, todavía salga ahora a desprestigiar no solo al sindicato y exponer a los trabajadores, sino seguir golpeando al mismo gobierno y a los funcionarios que se encargaron, digamos, de resolver lo que ella generó, ¿no? Entonces sí me parece muy lamentable esta postura de la dirección. Claro, yo siempre he reconocido hay una mala percepción y mala imagen que se tiene de los sindicatos a partir, pues, de experiencias desfavorables que ha habido en organizaciones, ¿no? Claramente sabemos que hay en nuestro país un problema de charrismo sindical, de líderes que obviamente se benefician a costa de los trabajadores y la directora ocupa mucho este discurso para atacarnos a nosotros, pero decir que pues ni somos charros, porque si hubiéramos sido charros nos hubiéramos apegado a lo que la directora decía y no hubiéramos defendido a los trabajadores y no hubiéramos estado estos casi 4 años en huelga, ¿no? Lo que hicimos fue defender a los trabajadores, defender nuestro contrato colectivo. No se llegó a un acuerdo, tan es así pues que el señor presidente decide por extinguir la empresa y bueno, pues nosotros pasamos por este proceso después de ponerlo a consulta de la propia asamblea de los trabajadores y de nuevo, debo reconocer, se respetaron los derechos establecidos en ley para las y los trabajadores, se respetó hasta el final el contrato colectivo de trabajo. No nos quedamos con la fuente de empleo, que es al final lo más lamentable, ¿no? Que se cierra la fuente de trabajo, pero bueno, pues esperaríamos que de esta manera la dirección parara en sus ataques y en sus difamaciones, porque realmente, insisto, es información incorrecta, falsa, que lo único que hace es exponer a los trabajadores. Y déjame decirte por qué sería esta situación. Lo que nosotros hemos sabido, pues es que la dirección cuestiona el reconocimiento de los derechos a los trabajadores y exige que también ellos se les reconozcan derechos de los trabajadores sindicalizados cuando no son trabajadores sindicalizados, ¿no? Cuando además han venido operando de forma indebida, hemos denunciado en diferentes momentos que siguieron operando, que siguieron recibiendo su salario, dicho por la propia directora, ¿no? La directora en diversos momentos se le preguntó, ¿usted sigue cobrando su salario estando en huelga? Sí. Entonces, eso era una acción indebida reconocida, abierta y pública, reconocida públicamente. Entonces, hoy pareciera que pues los que están mal son los funcionarios que simplemente acataron una instrucción presidencial en el marco de la ley y en el marco de lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, cuando en realidad se debería pues estar cuestionando sobre todas estas irregularidades que se hicieron en la administración en esta última administración que llevó al cierre de la agencia, ¿no? Porque al final, yo insisto, la decisión del presidente de cerrar la agencia de noticias no fue porque hubiera una conferencia mañanera, como se comentó, fue porque hay un gran desastre administrativo que antes de decidir levantarlo, porque iba a costar mucho dinero, tiempo y sobre todo voluntad política para levantarla después del desastre administrativo que hay, que pues han de haber dicho, pues mejor la cerramos, ¿no? ¿Para qué
seguirle destinando recursos a esto. Y ese desastre administrativo no lo generamos los trabajadores, nosotros no manejábamos la administración de la empresa, ¿no? Entonces ahí es en donde está el asunto y todavía hoy que, de nuevo, el gobierno toma el control de esta situación para resolver este conflicto laboral y concluir dignamente la relación con las y los trabajadores, la señora sigue en su tono y sigue atacándonos y sigue diciendo, pero además, de nuevo, que es lo más lamentable, y reitero, si algo le pasa a mis compañeros o a sus familias a partir de estos señalamientos, porque ponen nombres y cantidades que son falsas, la hacemos completamente responsable de lo que les pueda pasar, ¿no? Fíjate, Adriana, que yo veo, percibo, y no quise hacer el comentario antes, porque te quería escuchar, quería ver, a lo mejor había algo que yo desconocía, pero pues tú estás y estuviste en las entrañas tanto de la agencia como del conflicto y encabezándolo. La verdad, a mí, te soy honesto, hasta las lágrimas se me escurrieron cuando se habló de ya la liquidación, porque efectivamente se veía algo demasiado difíciles para ustedes por la gran influencia que ejerce esta señora de San Juana Martínez sobre el presidente. Sí, entonces yo lo vi, la verdad que todo apuntaba y creo que esa era la promesa o quizás la idea que ella albergó, refiriéndome a San Juana, de que el presidente no atendiera el tema, sí, durante todo el sexenio y quién iba a pensar que en la recta final lo iba a hacer. Entonces, yo lo que veo aquí también, y creo que también todo el auditorio y todo el mundo que ha estado atento de este problema, es una persona dolida y perversa, ¿sí? Entonces, que fue la que les quiso exterminar porque efectivamente los problemas de Notimex llegaron o se agudizaron con San Juana Martínez, sin duda alguna. Y eso fue lo que hizo tomar la decisión al presidente. Bueno, ya le resolvieron el problema y ahora se les va hasta la yugular a ellos mismos. Te voy a ser honesto, en lo personal, a mí lo que ella le diga al presidente, a la secretaria, a su papá, no me importa. No es algo loable para ella, pero habla de ella misma, porque dice muy bien el dicho de que lo que Pedro habla de Juan, pues habla más de Pedro que de Juan. Entonces, de ahí yo no tengo ninguna duda. Lo que sí me preocupa, y comparto contigo la preocupación, es que se estén diciendo cosas falsas en contra de unos trabajadores, sí, que estuvieron a la intemperie bajo la lluvia, sí, por más de 1000 días luchando y que ahora les echen encima a sus cuates de la delincuencia organizada, porque eso es lo único que se puede ver claramente detrás de esta supuesta denuncia de San Juana Martínez. Eso es una percepción, no lo dices tú, Adriana, lo digo yo como analista de este asunto, sí, como conductor de este programa. Ahora, mi última pregunta, Adriana, ¿no sería bueno o no estás pensando tú y tus compañeros por todo el riesgo que corren, por todo guerra sucia, avasallamiento público, valiéndose de los instrumentos de gobierno de difusión de esta señora, ¿no sería ya conveniente hacer una denuncia penal en contra de esta persona? Pues mira, nosotros estamos evaluando todas las alternativas que tenemos ahora. Ciertamente, pues ya son más de 4 años, ¿no? Porque la huelga duró 3 años, 10 meses, pero el conflicto empezó mucho antes y desde entonces ya enfrentábamos una fuerte campaña de acusaciones. Claro. Exacto. Entonces, debo decir que nosotros nos habíamos detenido, por decirlo de alguna manera, en establecer algún proceso de esa índole, porque no queríamos, jurídicamente hay como un término de que pues si nosotros demandábamos ya iba a ser irreconciliable la relación y al final lo que nosotros estábamos buscando pues era regresar a nuestra fuente de trabajo y que se reconocieran nuestros derechos. Sin embargo, hoy que ya no existe la agencia y que ya no tenemos este vínculo laboral que se pueda fracturar en términos jurídicos, ¿no?
por este tipo de denuncias. Sí lo estamos evaluando todas las alternativas jurídicas que tenemos, porque el daño no solo ha sido reputacional, ¿no? No solo ha habido un daño moral, también ha habido un daño económico y un daño psicológico, el habernos mantenido, como tú bien decías, todo este tiempo en huelga, en pandemia, sin ingresos, expuestos abiertamente cuando todo el mundo estaba metido en sus casas por una cuestión de emergencia sanitaria. Nosotros teníamos que estar en la calle expuestos porque la dirección nunca mostró la sensibilidad necesaria, ¿no? Entonces, los daños no son únicos por la difamación que hace, ¿no? Y además ahora se sigue exponiendo nuestra integridad. Entonces, sí estamos evaluando todas las alternativas jurídicas que tenemos ahora para interponer las denuncias correspondientes. Pues ok, Adriana, ojalá y digo, te vuelvo a repetir, a mí lo de los funcionarios no me interesa, ellos tienen manera de hacerse pues justicia, procurarse, pero ustedes pues son un gremio que el que pues tendría que hacer un gasto, pero yo creo que sí es necesario, porque además este sexenio ya está terminando, esta impunidad de la que ha gozado la señora, yo me acuerdo cuántas veces denunciaste, nosotros compartíamos tus denuncias de una persecución hasta física en tu contra por parte de esta señora y secuaces, sí, incluso que por vergüenza algunos colegas hasta los conozco, cobardes, persiguiéndote, hostigándote de manera personal y obviamente también a tu gremio. Por eso yo creo que sí es necesario que quien llegue en el gobierno que sea, dejar de entrada por lo menos el precedente de la denuncia que bien efectivamente se la ha merecido esta señora. Y coincido contigo. Claro, tú no podrías agarrar y encaminar otro asunto porque siempre estaba el riesgo de la impunidad y de que se rompieran esas posibles negociaciones que ustedes desde un principio estuvieron programando. Evidentemente, tan el presidente le hizo su capricho a esta señora que le salía muchísimo más barato, ni siquiera ya correrla, nada más haberla movido para meter a un tercero ahí en discordia y que se hubiese podido recuperar la agencia, que la verdad sabemos que también le hace mucha falta tanto al Estado mexicano como las fuentes de empleo en este país. Adriana, yo te agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros, para aclarar al público, dejar en claro que esta son acciones calumniosas que siguen y se dan dentro del marco de la guerra sucia de San Juana en contra del gremio periodístico y concretamente de los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Muchísimas gracias siempre por darnos voz y bueno, pues esperemos que esto ya podamos darle la vuelta pronto. Vamos, como te digo, sí, a tomar las acciones necesarias. Y bueno, pues estaremos compartiendo los pasos que demos más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Y además te doy un dato que seguramente tú lo tienes, pero acuérdate cómo obligaron al presidente a callarse en contra de una política, de una hoy candidata. Entonces también esas son medidas cautelares, se llaman. Eso también se podría hacer en contra de esta sinvergüenza y corrupta señora. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes y feliz año 2024. Feliz Igualmente, nos vemos pronto.